Funciones trigonométricas de un ángulo. En el tema anterior, o en el video anterior, se definió qué es una función. En este caso como es una función, entonces debemos de decir quién es el dominio, quién es el rango de cada una de las funciones trigonométricas que vamos a definir en este momento. Esas características del dominio y el rango lo vamos a dejar para temas posteriores cuando estemos graficando dichas funciones. Entonces, sea θ un ángulo en posición estándar y sea P de XY un punto sobre el lado terminal y R el radio vector. Ya habíamos definido anteriormente cómo íbamos a encontrar el radio vector. Por lo tanto, podemos definir a la función trigonométrica seno de θ igual a Y sobre R, es decir, la ordenada sobre el radio, a la cosecante de θ como el radio sobre la ordenada, con la única condición de que Y sea diferente de 0. Recuerden que la división entre 0 no existe. El coseno del ángulo se va a definir como la abscisa sobre el radio vector y la tangente como la ordenada sobre la abscisa. Y tenemos una restricción, que la ordenada no debe de ser 0. Si se dan cuenta, en temas anteriores estuvimos trabajando con un triángulo rectángulo. Ahora este triángulo rectángulo lo hacemos coincidir con el origen del plano cartesiano. Por lo tanto, tengo una longitud X, una longitud Y y una longitud R. Trasladado al plano cartesiano, entonces diremos que esta va a ser la abscisa, la ordenada y el radio vector. Por lo tanto, ahora como esto ya es una función, nos interesa ya no solamente trabajar con ángulos agudos, sino más bien con ángulos que pueden tomar cualquier número real. Es decir, que ahora nos van a interesar figuras de este tipo, o más bien ángulos en donde mi lado terminal esté en alguna parte de los 4 cuadrantes del plano cartesiano. Si observamos las definiciones de las funciones trigonométricas, pues nuevamente hacemos coincidir lo que habíamos dicho cuando definimos razones trigonométricas, que la función seno era la recíproca de la cosecante, que el coseno era la recíproca de la secante y que la tangente era la recíproca de la cotangente. Por lo tanto, para encontrar los valores, lo único que teníamos que hacer era invertir mis números. Entonces, si observamos las funciones recíprocas, todas tienen restricciones. Evitar que mi denominador se haga 0. Entonces, estas restricciones son las que me van a afectar en mi dominio. Nuevamente repito, lo del dominio y rango de las funciones trigonométricas lo veremos cuando estemos en el tema de gráficas de funciones trigonométricas. Bueno, veamos un ejemplo de cómo aplicar las funciones trigonométricas. Sea P el punto con abscisa menos 12 y ordenada menos 5 en el lado terminal del lado θ. Determine los valores exactos de las 6 funciones trigonométricas del ángulo θ. Observamos que entonces me piden calcular las funciones trigonométricas para este ángulo. Eso quiere decir que entonces debo de saber quién va a ser mi ordenada, quién va a ser mi ordenada, quién va a ser mi abscisa y quién va a ser el radio vector. Recordemos que esos son los 3 datos fundamentales para poder aplicar las definiciones de función trigonométrica. Entonces, tenemos que, de acuerdo al punto que nos están dando, entonces X va a ser menos 12 y Y va a ser menos 5. Por lo tanto, utilizando la relación de la abscisa con la ordenada y el radio vector, obtengo que el radio vector debe ser 13. Y entonces ahora sí ya puedo aplicar la definición de las 6 funciones trigonométricas con respecto al ángulo θ. Decíamos que para poder calcular la medida del seno de θ tenía que ser el valor de X sobre el radio vector. Para el caso del coseno era el valor de Y sobre el radio vector. En este caso, observemos que siempre que esté trabajando con una fracción, voy a tener que simplificar. En este caso, me conviene sacar al signo
fuera de la fracción. Para la tangente de θ decíamos que era el valor de x sobre el valor de y. Y para poder encontrar las funciones recíprocas, pues lo único que tengo que hacer es invertir. Vayamos con un ejemplo más. Encuentre los valores exactos de las 6 funciones trigonométricas de θ si θ está en posición estándar y el lado terminal de θ está en el cuadrante número 3 y satisface que el lado terminal está sobre la recta 2x menos y igual a 0. Entonces lo primero que tengo que hacer pues es graficar mi recta. Una vez graficada la recta, aquí está, identifico, me dice que el ángulo debe estar en el cuadrante número 3, por lo tanto el ángulo que me interesa es todo esto, el que va desde el eje de las x hasta el lado que está aquí. Ya sé que debe de estar en un punto debe de estar en esta línea, para que pueda decir que ese es el lado terminal. Entonces lo primero que tengo que encontrar es el punto. Yo puedo tomar cualquiera. Uno de los más sencillos sería hacer x igual a menos 1 y sustituir en mi ecuación para poder encontrar el valor de y. Por lo tanto, puedo decir que el punto sobre el lado terminal debe ser el punto menos 1 con menos 2. Ya tengo el punto, entonces decíamos, para poder encontrar las funciones trigonométricas necesito conocer el radio vector, la abscisa y la ordenada. Ya conozco la abscisa y la ordenada, entonces ahora encuentro el radio vector. El radio vector en este caso sería raíz de 5. Aplicando ahora sí las definiciones de las funciones trigonométricas, entonces tengo que seno de θ debe ser igual a menos 2 sobre raíz de 5, es decir, el valor de y sobre el valor del radio, y racionalizo. Para el coseno debe ser el valor de la abscisa, el valor de x, sobre el radio, y racionalizo. Para la tangente de θ debe ser el valor de y sobre el valor de x, y nuevamente simplifico, y entonces en este caso me da 2. Para las otras 3 funciones trigonométricas recíprocas, pues decíamos, lo único que tengo que hacer es invertir los valores para poder encontrar esas razones trigonométricas. En plataforma se deja una lista de ejercicios para que ustedes puedan practicar este último tema en específico y pueden hacer las actividades de esta semana.